La historia de la alimentación de los 5000 es uno de los milagros más conocidos realizados por Jesús, y está registrada en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Este evento no solo muestra los poderes milagrosos de Jesús, sino que también revela su compasión por la gente. El evento milagroso, tal como se describe en los evangelios, la historia de la alimentación de los 5000, es uno de los milagros más conocidos de Jesús, y está registrada en los 4 evangelios: Mateo 14, 13-21, Marcos 6, 30-44, Lucas 9, 10, 17 y Juan 6, 1, 14. 21, Marcos 6:30-44, Lucas 9:10-17 y Juan 6:1-14. Cada relato añade sus propios detalles, pero la esencia de la historia permanece igual. Después de un largo día de enseñanza y ministrando a la gente, Jesús y sus discípulos necesitaban descansar. La noticia sobre los milagros que Jesús estaba realizando se había difundido por todas partes. Y la gran multitud había comenzado a seguirlo a todas partes. Los discípulos acababan de regresar de sus viajes misioneros, donde habían estado predicando el arrepentimiento, sanando a los enfermos y expulsando demonios. Estaban emocionados, pero exhaustos. En este momento, Jesús recibió la desgarradora noticia de que su primo, Juan el Bautista, había sido ejecutado por el rey Herodes. Buscando algo de soledad, Jesús decidió retirarse con sus discípulos en barco a una zona remota cerca de Betsaida, en la costa noreste del mar de Galilea. Sin embargo, la gente estaba tan ansiosa por ver a Jesús, que lo siguieron a pie desde los pueblos cercanos. Para cuando Jesús y sus discípulos llegaron al otro lado, una multitud masiva se había reunido, esperando por él. Aunque Jesús estaba cansado y buscaba descanso, se conmovió de compasión al ver a la multitud. Los evangelios lo describen como Jesús viéndolos, como ovejas sin pastor. En lugar de enviarlos a casa, comenzó a enseñarles muchas cosas y a sanar a sus enfermos. El problema del hambre, a medida que avanzaba el día, quedó claro que la multitud no tenía nada para comer. Los discípulos, al darse cuenta del desafío logístico de alimentar a un grupo tan grande, instaron a Jesús a que enviara a la gente para que pudieran ir a las aldeas cercanas y comprar comida. En ese lugar remoto, no había provisiones disponibles. Sin embargo, Jesús los sorprendió con un plan diferente. «Ustedes les dan de comer», dijo. Los discípulos estaban desconcertados. Rápidamente calcularon que se necesitarían más de medio año de salarios para alimentar a tal multitud, incluso si lograran encontrar tanta comida. Felipe, uno de los discípulos, comentó que incluso 200 denarios no serían suficientes para comprar pan, para que todos tuvieran una pequeña porción. La imposibilidad de la tarea parecía abrumadora. Pero Jesús se estaba preparando para mostrarles algo más allá de la comprensión humana. La ofrenda del almuerzo del niño. Andrés, el hermano de Simón Pedro, entonces habló, trayendo a un joven niño a Jesús. Este niño tenía 5 pequeños panes de cebada y 2 peces. Era una ofrenda escasa, apenas suficiente para alimentar a una familia, y mucho menos a miles de personas. Andrés expresó la futilidad de la situación, diciendo, «¿Qué son estos entre tantos?». Sin embargo, Jesús no lo vio como una cantidad insignificante. Instruyó a sus discípulos para que hicieran que la multitud se sentara en las laderas cubiertas de hierba, en grupos de 50 y 100, creando un ambiente organizado. El Evangelio de Juan señala específicamente que había alrededor de 5000 hombres presentes, sin contar a las mujeres y los niños, por lo que el número total de personas podría haber sido mucho mayor, quizás hasta 10,000 o más. El milagro. Una vez que la multitud estuvo sentada, Jesús tomó los panes y los peces, levantó sus ojos al cielo, y dio gracias, bendijo la comida, luego comenzó a romper los panes y los peces en pedazos, entregándolos a sus discípulos para que los distribuyeran a la multitud.
Se produjo una multiplicación milagrosa. A medida que los discípulos repartían la comida, nunca se acabó. Canasta tras canasta se llenó, y la gente comió hasta saciarse. Cada persona presente, sin importar cuántas fueran, comieron hasta quedar satisfechos. El milagro no estuvo solo en la provisión de comida, sino en la abundancia de ésta. Después de que todos habían comido, Jesús instruyó a los discípulos a recoger los pedazos sobrantes, para que nada se desperdiciara. Cuando recogieron los sobrantes, llenaron 12 canastas con trozos rotos de pan y pescado, mucho más de lo que tenían al principio. La respuesta del pueblo, al haber presenciado un milagro tan poderoso, fue de asombro. Comenzaron a decirse unos a otros, seguramente este es el profeta que ha de venir al mundo. Muchos de ellos, reconociendo la importancia del evento, creyeron que Jesús era el Mesías, el prometido para liberar a Israel. El Gospel of John revela que la gente estaba tan emocionada que querían hacer a Jesús rey por la fuerza. Veían en él a un líder que podía satisfacer sus necesidades físicas, quizás incluso a un salvador político que pudiera liberarlos del dominio de los romanos. Pero Jesús, sabiendo que su comprensión de su misión era incompleta, se retiró nuevamente a una montaña, solo para orar. Él no vino a ser un rey terrenal, sino a traer salvación espiritual a través de su eventual muerte y resurrección. El significado más profundo. La alimentación de los 5,000 no es solo una historia de provisión física, sino que lleva un mensaje espiritual más profundo. En el Gospel of John, Jesús sigue este milagro con una profunda enseñanza sobre ser el pan de vida. El milagro fue una señal que apuntaba a una realidad mayor, que así como Él proporcionó sustento físico para la multitud, vino a proporcionar sustento espiritual para toda la humanidad. En su discurso, Jesús explicó: «Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed». Él invitó a las personas a creer en Él, no solo por sus necesidades físicas, sino por la necesidad más profunda y eterna del alma. Las 12 canastas de sobras también tienen un significado, simbolizan la suficiencia de la provisión de Dios. Todos quedaron satisfechos. Sobraba. Esta abundancia habla de la generosidad de la gracia de Dios. Siempre hay más que suficiente. Jesús se retira. Entendiendo que la multitud intentaba hacerlo rey por la fuerza, Jesús se retiró a un monte, solo. Él entendió que su deseo era elevarlo, como un líder político, que pudiera proveer para sus necesidades físicas, en lugar de reconocer su misión espiritual. Caminando sobre el agua, después de enviar a los discípulos en una barca, Jesús subió a la montaña a orar. Más tarde esa noche, caminó sobre el agua para alcanzar a los discípulos, que estaban luchando contra el viento y las olas. Cuando lo vieron, se aterraron, pensando que era un fantasma. Jesús los tranquilizó, diciendo: «Tengan ánimo, soy yo, no tengan miedo». Mateo 14:27. La alimentación de los 5,000 es un relato poderoso que muestra la compasión de Jesús, su habilidad milagrosa, y la abundante provisión de Dios. Sirve como un recordatorio, tanto de la nutrición física como espiritual que Jesús proporciona. También enfatiza la importancia de la fe, ya que los discípulos fueron desafiados a confiar en la capacidad de Jesús para multiplicar lo que parecía insuficiente. Este milagro no se trata solo de alimentar a los hambrientos. Simboliza a Jesús como el pan de vida, destacando su papel en satisfacer las necesidades espirituales más profundas de la humanidad. La historia es una vívida ilustración de la fe, la comunidad, y las increíbles maneras en que Dios puede proveer para aquellos que confían en Él.
El detalle de las 12 canastas que sobraron, después de la alimentación de los 5.000, tiene un rico significado en la narrativa bíblica. Aquí hay varias interpretaciones y razones por las cuales este detalle se enfatiza en los evangelios. Simbolismo de la abundancia. Las 12 canastas que sobraron sirven como un poderoso símbolo de la abundante provisión de Dios. Después de alimentar a una multitud de aproximadamente 5.000 hombres, contando mujeres y niños, con solo 5 panes, el hecho de que quedaran 12 canastas llenas significa que Jesús puede proporcionar más de lo que se necesita. Esto refuerza la idea de que la generosidad de Dios es desbordante y que Él puede satisfacer nuestras necesidades más allá de lo que podemos imaginar. Representación de las 12 tribus de Israel. El número 12 es significativo en la tradición judía, a menudo representando las 12 tribus de Israel. Al recoger 12 canastas, el milagro puede simbolizar que el ministerio de Jesús está profundamente arraigado en la historia judía y en el pacto de Dios con su pueblo. Sugiere que Jesús es el cumplimiento de las promesas hechas a Israel, reforzando su identidad como el Mesías. El momento de enseñanza para los discípulos se refleja en la recolección de las 12 canastas, que también sirve como una lección para ellos. Después de presenciar el milagro, se les encargó recoger las sobras, lo que podría simbolizar su papel en el ministerio, y la abundancia de alimento espiritual que Jesús proporciona. Ilustra que, incluso después de un milagro, siempre hay más que aprender y entender sobre la fe, el servicio y la provisión de Dios. La evidencia de la autenticidad del milagro. Las 12 canastas que quedaron, también sirven como un recordatorio tangible del evento milagroso que acaba de ocurrir. En una época en la que las personas buscaban evidencia de afirmaciones milagrosas, las canastas sobrantes proporcionaron una prueba física y visible de que Jesús había realizado un verdadero milagro. Esto podría fortalecer la fe de aquellos que lo presenciaron y alentar a otros a creer en Jesús. La preocupación de Jesús por el desperdicio. Jesús instruye a sus discípulos a recoger las sobras para que nada se pierda. Juan 6:12. Esto demuestra su cuidado por los recursos y el valor de lo que se proporcionó. Refleja la idea de que Dios está atento a cada detalle y enfatiza la importancia de la administración y la responsabilidad. La anticipación de futuras provisiones. La abundancia representada por las 12 canastas también puede anticipar futuras provisiones para los discípulos y la iglesia primitiva. Así como Dios proveyó para la multitud, Él continuaría proveyendo para sus seguidores tanto espiritualmente como físicamente en su trabajo ministerial. Las 12 canastas que quedaron después de la alimentación de los 5.000 son un detalle significativo que enfatiza la abundancia de Dios. Simboliza las 12 tribus de Israel. Proporciona un momento de enseñanza para los discípulos. Sirve como evidencia del milagro. Muestra la preocupación de Jesús por el desperdicio y anticipa futuras provisiones. Refuerza el mensaje general del Evangelio de que Jesús es el pan de vida, proporcionando tanto alimento físico como espiritual a todos los que lo siguen. El detalle de las 12 canastas que quedaron después de la alimentación de los 5.000 tiene un rico significado en la narrativa bíblica. Aquí hay varias interpretaciones y razones por las cuales este detalle se enfatiza en los evangelios. Simbolismo de la abundancia. Las 12 canastas que quedaron son un poderoso símbolo de la abundante provisión de Dios. Después de alimentar a una multitud de aproximadamente 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños, con solo 5 panes y 2 peces, el hecho de que quedaran 12 canastas llenas significa que Jesús puede proporcionar más de lo que se necesita. Esto refuerza la idea de que la generosidad de Dios es desbordante y que Él puede satisfacer nuestras necesidades más allá de lo que podemos imaginar.
Representación de las 12 tribus de Israel. El número 12 es significativo en la tradición judía, a menudo representando las 12 tribus de Israel. Al recoger 12 canastas, el milagro puede simbolizar que el ministerio de Jesús está profundamente arraigado en la historia judía y en el pacto de Dios con su pueblo. Sugiere que Jesús es el cumplimiento de las promesas hechas a Israel, reforzando su identidad como el Mesías. El momento de enseñanza para los discípulos se refleja en la recolección de las 12 canastas, que también sirve como una lección para ellos. Después de presenciar el milagro, se les encargó recoger las sobras, lo que podría simbolizar su papel en el ministerio, y la abundancia de alimento espiritual que Jesús proporciona. Ilustra que, incluso después de un milagro, siempre hay más que aprender y entender sobre la fe, el servicio, y la provisión de Dios, evidencia de la autenticidad del milagro. Las 12 canastas que sobraron también sirven como un recordatorio tangible del evento milagroso que acaba de ocurrir en una época en la que las personas buscaban evidencia de afirmaciones milagrosas. Las canastas sobrantes proporcionaron una prueba física y visible de que Jesús había realizado un verdadero milagro. Esto podría fortalecer la fe de aquellos que lo presenciaron y alentar a otros a creer en Jesús. La preocupación de Jesús por el desperdicio. Jesús instruye a sus discípulos a recoger los sobrantes para que nada se desperdiciara. Juan 6:12. Esto demuestra su cuidado por los recursos y el valor de lo que fue provisto. Refleja la idea de que Dios está atento a cada detalle y enfatiza la importancia de la administración y la responsabilidad, presagiando futuras provisiones. La abundancia representada por las 12 canastas también puede presagiar futuras provisiones para los discípulos y la iglesia primitiva. Así como Dios proveyó para la multitud, continuaría proveyendo para sus seguidores espiritual y físicamente en su trabajo ministerial. Las 12 canastas que sobraron, después de alimentar a los 5,000, son un detalle significativo que enfatiza la abundancia de Dios, simboliza las 12 tribus de Israel, proporciona un momento de enseñanza para los discípulos, sirve como evidencia del milagro. Muestra la preocupación de Jesús por el desperdicio, y presagia futuras provisiones. Refuerza el mensaje general del Evangelio de que Jesús es el pan de vida, proporcionando tanto alimento físico como espiritual a todos los que lo siguen. Después de la alimentación milagrosa de los 5,000, ocurrieron varios eventos significativos, como se registra en los Evangelios. Jesús camina sobre el agua. Después de la alimentación, Jesús envió a sus discípulos por delante, en una barca para cruzar el mar de Galilea, mientras subía a una montaña para orar. Mateo 14:22-23, Marcos 6:45-46, Juan 6:15. Más tarde esa noche, los discípulos luchaban contra el viento y las olas, cuando Jesús caminó sobre el agua hacia ellos. Cuando los discípulos lo vieron, se aterraron, pensando que era un fantasma. Jesús los tranquilizó, diciendo, «Ten ánimo, soy yo, no tengan miedo». Mateo 14:27, Marcos 6:50. Entonces, Pedro le preguntó a Jesús si también podía caminar sobre el agua. Jesús lo invitó, y Pedro salió de la barca. Sin embargo, cuando Pedro vio el viento y comenzó a hundirse, clamó a Jesús, quien extendió la mano y lo salvó. Este incidente demostró aún más la autoridad de Jesús sobre la naturaleza y fortaleció la fe de los discípulos en él, así como la reacción de los discípulos. Una vez que Jesús entró en la barca, el viento cesó, y los discípulos lo adoraron, diciendo, «Verdaderamente eres el Hijo de Dios». Mateo 14:33. Este momento marcó un reconocimiento significativo de la naturaleza divina de Jesús entre sus seguidores. Ministerio de sanación en Genesaret. Después de cruzar el mar, desembarcaron en Genesaret.
La gente allí reconoció a Jesús y le llevaron a todos sus enfermos, suplicándole que les dejara tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que lo tocaban eran sanados. Mateo 14, 34-36. Esto ilustra el impacto continuo del ministerio de Jesús y el creciente reconocimiento de sus poderes de sanación. Enseñanza sobre el pan de vida. Al día siguiente, la multitud que había sido alimentada regresó para encontrar a Jesús. Cuando lo encontraron, le preguntaron cómo había llegado allí. Jesús aprovechó esta oportunidad para enseñarles sobre el significado espiritual del milagro. Él explicó que es el pan de vida, diciendo, «Yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre. Y el que cree en mí nunca tendrá sed». Juan 6:35. Esta enseñanza enfatizó que el pan físico proporcionado durante el milagro era temporal, pero el sustento espiritual que ofrece es eterno. Reacciones a las enseñanzas de Jesús. A medida que Jesús continuaba enseñando, muchos comenzaron a luchar con sus palabras, particularmente cuando habló sobre la necesidad de comer su carne y beber su sangre. Juan 6, 51-58. Esta enseñanza fue difícil de aceptar para muchos, lo que llevó a confusión e incluso ofensa. La decisión de los discípulos, como resultado de la dura enseñanza, muchos de sus discípulos retrocedieron, y ya no lo siguieron. En Juan 6:66. Jesús entonces preguntó a los 12, si también ellos lo dejarían, a lo que Pedro respondió, «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna». Juan 6:68. Este intercambio solidificó el compromiso de los 12 de seguir a Jesús, a pesar de los desafíos que enfrentaron. Después de estos eventos, Jesús continuó su ministerio en varias ciudades y regiones, enseñando, sanando y realizando milagros. Sus enseñanzas se volvieron más profundas y desafiantes. Tensiones con los líderes religiosos. Escenario para futuras confrontaciones. Después de alimentar a los 5,000, Jesús caminó sobre el agua, sanó a muchas personas en Genesaret, y entregó enseñanzas significativas sobre sí mismo, como el pan de vida. Estos eventos no solo revelaron la autoridad y compasión de Jesús, sino que también aclararon la naturaleza de su misión y los desafíos del verdadero discipulado. Las reacciones de la multitud y los discípulos destacaron la creciente división entre aquellos que abrazaron su mensaje y aquellos que lo encontraron difícil de aceptar. Esta serie de eventos contribuyó en última instancia a una comprensión más profunda de la identidad y el propósito de Jesús en el mundo. Muchos de los discípulos de Jesús decidieron dejarlo por su enseñanza sobre ser el pan de vida, como se describe en Juan 6, debido a la dificultad de sus enseñanzas. La enseñanza de Jesús sobre ser el pan de vida incluía algunas afirmaciones desafiantes y controvertidas, particularmente cuando habló sobre comer su carne y beber su sangre. Este concepto era metafórico, pero difícil de comprender y aceptar para muchos. En Juan 6:60 dice, al oírlo, muchos de sus discípulos dijeron, «Esta es una enseñanza dura. ¿Quién puede aceptarlo?». La dificultad para entender su mensaje hizo que muchos se apartaran. Malentendido de su mensaje. Muchos seguidores tenían una visión materialista de los milagros de Jesús, centrándose únicamente en el sustento físico proporcionado. Durante la alimentación de los 5,000, cuando Jesús comenzó a hablar sobre el alimento espiritual, es posible que se sintieran confundidos o decepcionados, porque no estaba ofreciendo la liberación política o social que anticipaban. Querían un Mesías que satisficiera sus necesidades físicas o que liderara una revuelta contra la opresión romana.
no alguien que hablara de verdades espirituales. La ofensa ante sus afirmaciones, las declaraciones de Jesús sobre ser el pan de vida, implicaban una reclamación a la divinidad y una relación exclusiva con Dios, lo cual podía ser visto como ofensivo para muchos. La idea de que uno debe comer su carne y beber su sangre para tener vida eterna era considerada escandalosa, particularmente en la cultura judía, donde consumir sangre estaba estrictamente prohibido. Esta noción era difícil de reconciliar con su comprensión de su fe y tradiciones. Falta de fe. En Juan 6:64, Jesús indica que algunos de sus seguidores no creían verdaderamente en él. Su partida puede reflejar una falta de fe o una incapacidad para aceptar su identidad como el Mesías. A medida que las enseñanzas se volvían más exigentes y profundas, aquellos que solo lo seguían por los milagros y los beneficios físicos comenzaron a alejarse. El miedo a las consecuencias. Cuanto más proclamaba Jesús su identidad y misión, más antagónicos se volvían los líderes religiosos hacia él. Algunos discípulos pudieron haberse ido por miedo a las repercusiones de asociarse con él. Había una creciente tensión que podría llevar a la persecución, deseo de liberación política. Muchos seguidores esperaban que Jesús fuera un líder político, que los liberara de la opresión romana. Cuando quedó claro que su misión era más sobre la redención espiritual y menos sobre la revolución política, aquellos que lo habían estado siguiendo por tales razones pueden haberse sentido desilusionados y decidieron irse. La decisión de muchos discípulos de abandonar a Jesús se debió principalmente a la dificultad de sus enseñanzas, malentendidos sobre su mensaje, ofensa por sus afirmaciones, falta de fe, miedo a las consecuencias, y un deseo de un tipo diferente de liberación. Este momento marcó un punto crucial en el ministerio de Jesús, revelando la verdadera naturaleza del discipulado y los desafíos de aceptar sus enseñanzas radicales. Después de que muchos de los discípulos de Jesús lo abandonaron debido a la naturaleza desafiante de sus enseñanzas sobre ser el pan de vida, se desarrollaron varios eventos significativos. Aquí hay un resumen de lo que sucedió a continuación, basado principalmente en el Evangelio de Juan y otros relatos. Los 12 discípulos permanecen. En el Evangelio de Juan 6:67-69, Jesús se volvió hacia los 12 y les preguntó si también querían irse. Pedro respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Hemos llegado a creer y a saber que tú eres el Santo de Dios. Este momento afirmó el compromiso de los 12 discípulos con Jesús, incluso ante la confusión y la dificultad. Reconocieron su autoridad única y las verdades espirituales que él ofrecía, a pesar de las duras enseñanzas. Advertencia de Jesús sobre la traición. Jesús dijo que uno lo traicionaría. En el Evangelio de Juan 6:70-71, él dijo: No elegí yo a los 12, y uno de vosotros es un diablo. No os he elegido a vosotros los 12, sin embargo, uno de vosotros es un diablo. Esto presagiaba la eventual traición de Judas Iscariote, quien más tarde entregaría a Jesús a las autoridades religiosas, ministerio y milagros. Continuando este periodo de tensión, Jesús continuó su ministerio, realizando milagros, enseñando, y viajando por varias regiones. Sus enseñanzas se volvieron cada vez más centradas en la naturaleza de su misión y el reino de Dios. Sanó a los enfermos, devolvió la vista a los ciegos, y realizó otros milagros, lo que atrajo tanto a seguidores como a críticos. Tensiones con los líderes religiosos. A medida que la popularidad de Jesús crecía, también lo hacían el escrutinio y la hostilidad por parte de los líderes religiosos judíos. Cuestionaron su autoridad, desafiaron sus interpretaciones de la ley, y buscaron formas de desacreditarlo. Esta tensión se intensificaría a medida que Jesús se acercaba al momento de su crucifixión, la transfiguración. Después de algún tiempo, Jesús llevó a Pedro,
Santiago y Juan a una montaña, donde fue transfigurado ante ellos, apareciendo en gloria radiante junto a Moisés y Elías. Mateo 17 al 19. Marcos 9:28, Lucas 9:36. Este evento afirmó la identidad divina y la misión de Jesús y proporcionó un vistazo de su gloria a sus discípulos más cercanos. También reforzó el concepto de su cumplimiento de la ley y los profetas. Viaje a Jerusalén. A medida que avanzaba el ministerio de Jesús, comenzó a hablar más abiertamente sobre su inminente muerte y resurrección. Puso su rostro hacia Jerusalén, sabiendo que allí es donde finalmente cumpliría su misión a través de la crucifixión. Su viaje incluyó momentos de enseñanza, parábolas y más milagros de sanación. 7 enseñanzas finales y preparativos. En las semanas previas a su crucifixión, Jesús enseñó a sus discípulos sobre el servicio, el amor, y la venida del Espíritu Santo. Los preparó para los desafíos que enfrentarían después de su partida, enfatizando la importancia de la fe y el amor. En la última cena, antes de su crucifixión, Jesús compartió la última cena con sus discípulos, durante la cual instituyó la práctica de la comunión simbolizando su cuerpo y sangre. También predijo la negación de Pedro y habló de los nuevos mandamientos para amarse unos a otros. Juan 13 del 1 al 35. Después de que muchos discípulos se fueron debido a la dificultad de las enseñanzas de Jesús, los 12 permanecieron comprometidos con él. Jesús continuó su ministerio en medio de crecientes tensiones con los líderes religiosos, realizó milagros significativos, y preparó a sus discípulos para los desafíos venideros. Estos eventos prepararon el escenario para los capítulos finales de su vida, llevando a su crucifixión y resurrección, que en última instancia cumplirían su misión como el Salvador del mundo. Que tu viaje espiritual esté lleno de Dios, gracia y paz. No olvides dar me gusta, suscribirte y compartir este video para inspirar a otros en su camino con el Señor.